Nos preguntamos por qué nuestros hijos se van de la iglesia cuando tienen 17 y 18 años. Ellos estuvieron en los campamentos de verano. Ellos estuvieron en sus clases bíblicas. Estuvieron en los cultos de niños. Pero sin embargo, cuando tienen 17 y 18 años se van de la iglesia. ¿Por qué? Porque vieron la hipocresía de sus padres y de sus abuelos. Ellos vieron como aquí en la iglesia todo era amén, aleluya, gloria al Señor, alabado sea tu nombre, Jehová. Aquí nos vieron con las manos arriba. Aquí nos vieron hincados al frente del altar. Ellos nos vieron hincados al frente de nuestras sillas. Ellos nos vieron cuando dábamos el abrazo más bello y el besito más lindo. Nos veían aquí en la iglesia, todos somos hermanos, pero en nuestras casas éramos otra cosa. Maltratábamos al vecino, hablábamos mal del prójimo, veíamos en la televisión lo que nos daba la gana, escuchábamos en la radio lo que nos daba la gana, maltratábamos a nuestros jefes, maltratábamos a nuestros empleados, a nuestros compañeros de trabajo. Vieron cómo perdíamos la paciencia cuando estábamos guiando y un carro se nos metía al frente de nosotros sin darnos la señal. Vieron cómo sus padres no eran la misma persona que son en la iglesia, no eran la misma persona que ellos conocían en su casa. Y cuando ellos se percataron de la hipocresía de sus padres, cuando ya son adultos, ellos se van de la iglesia. Únicamente para ellos entonces regresar a la iglesia cuando ellos son padres y quieren presentar a sus hijos a la congregación. Y una generación enseñándole a la próxima lo que son abominaciones a Jehová. Porque esto es una abominación, mis amados. Actos religiosos en donde ustedes y yo no tenemos nuestra mirada fija en el Señor. Es una abominación a Jehová. Porque así lo dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 28, versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. La palabra de Dios dice que a él le apesta las oraciones de aquellos que hacen actos religiosos. Miren otra vez cómo dice, el que aparta su oído para no oír la ley. ¿En dónde está la ley de Dios? En la palabra. Aquel que aparta su ojo para leer la palabra. Aquel que aparta su oído para escuchar la palabra. No yo, la palabra dice que sus oraciones le apestan. ¿Cuánto más yo introducir a mi hijo a una congregación cuando yo mismo no estoy caminando con él? Mis amados, miren lo que dice ahora en Proverbios capítulo 15, versículo 8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Mis amados, este verso no es para el ateo. Esto es para ustedes y para mí, para los creyentes. Escuchen, se lo voy a quebrantar. Proverbios capítulo 15, versículo 8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Mis amados, el ateo no está haciendo sacrificios a Jehová. ¿Quién está haciendo sacrificios a Jehová? Ustedes y yo. Nosotros, los cristianos, estamos así haciendo sacrificios a Jehová. Pero miren otra vez cómo dice la palabra. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Los impíos se está refiriendo a los impíos de corazón. Aquellos que con sus actos aparentan ser religiosos, aparentan ser cristianos. Pero en el corazón son unos ateos. No viven la vida cristiana. Detestan la vida cristiana. Mis amados, por eso es que es importante que nosotros estemos leyendo la palabra de Dios diariamente. Porque entonces cuando leemos la palabra de Dios diariamente, ahora nosotros podemos vivir la vida cristiana. Ahora podemos ser un ejemplo para nuestros hijos y para nuestros nietos. Miren lo que David dijo en Salmos capítulo 101, versículo del 2 al 3. En integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. En integridad de mi corazón voy a andar en medio de mi casa. No dice en el medio del templo, en el medio de mi casa. Yo en el medio de mi casa, en donde nadie me puede ver, excepto Dios,
voy a andar en integridad de corazón. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se allegará a mí. Nuestros hijos están viendo lo que nosotros estamos viendo en la televisión. Estos programas de televisión llenos de bochinches, discordias, peleas, malas palabras, groserías y fresquerías. Y nuestros hijos nos están viendo a nosotros ver estas cosas. Y después nos sorprendemos por qué nuestros hijos se van de la iglesia. Nuestros hijos están escuchando, cuando estamos en el carro y estamos escuchando a Bad Bunny, el conejo malo. Mis amados, yo una vez estuve en una iglesia cristiana como esta. Y yo estaba hablándole a los niños sobre la cultura de Puerto Rico y mencioné a Bad Bunny, el conejo malo. Y poquito después, una niña de 10 años viene, sube al altar, se para y se pone a cantar una canción de Bad Bunny. En un altar, en una iglesia cristiana. Mis amados, ¿qué usted hace si usted es el padre de esa niña o la madre de esa niña? Que está en un altar, en una iglesia donde ellos se congregan y ella se pone a cantar una canción de Bad Bunny. Miren, mis amados, yo no sé los padres de esa niña, pero yo, si uno de mis hijos hiciera una cosa parecida, esa es la última vez que ustedes me ven. Aún si yo estuviera aquí congregado por 20 años, esa es la última vez que ustedes me ven. Y el pastor me está llamando y yo no le contesto la llamada. De la vergüenza. De la vergüenza. Pero desgraciadamente vivimos en unos tiempos en donde yo me imagino que los padres de esa niña y la niña todavía se están congregando en esa misma iglesia porque no hay vergüenza. No hay vergüenza. No nos importa. Creemos que con estar aquí congregados es suficiente. Pero no, mis amados, yo se los voy a demostrar en esta mañana. Que no son los oidores de la ley los que serán justificados en el día del Señor, pero son aquellos que ponen por obra la ley de nuestro Dios. Miren cómo el Señor Jesús continúa en Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, dijo el Señor Jesús, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mis amados, el Señor Jesús está diciendo que este es nuestro guía, nuestro mapa hacia la vida eterna. Este es el mapa, el guía. ¿En dónde usted encuentra? Miren lo que el Señor Jesús dice otra vez. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿En dónde usted encuentra el testimonio de nuestro Dios? En el Departamento de Educación, en los libros de las escuelas públicas del país. ¿En dónde se encuentra? En su palabra, la palabra que no estamos leyendo. Y por eso es que es importante, mis amados, que escuchemos las palabras de nuestro Señor. Tenemos que escucharlo a Él. Miren cómo el Señor Jesús continúa. Les voy a leer ahora el Juan 5:39 al 40 para que ustedes vean el corazón de nuestro Dios. Escudriñad las Escrituras, dijo el Señor Jesús, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Sabiendo que la vida eterna se encuentra en este libro, nosotros no la estamos leyendo. Mis amados, piénsenlo. Si yo voy donde usted y yo le digo, hay un tesoro escondido en el patio de su casa. Hay un tesoro. Aquí están los planos, aquí está el mapa. Todo apunta que el tesoro está escondido en el patio de su casa. Millones y millones de dólares escondidos en su patio. Yo les puedo prometer que usted renta excavador y toda clase de maquinaria pesada para romper tierra y sacar ese tesoro. Pero el Señor Jesús nos dice que este es nuestro mapa, nuestro guía hacia la vida eterna, y nosotros vamos a Dios con una palita. Piénsenlo. Si yo voy donde usted y le digo, este es el mapa, este es el guía, todo apunta a que el tesoro está en el patio de su casa, y usted va a su marquesina y saca una palita y viene donde mí, ¿qué yo voy a pensar? Que usted me está llamando un mentiroso. ¿Usted no me cree? ¿Usted no cree que en verdad hay un tesoro en el patio de su casa? Por eso vino con una palita. Porque no me cree. Porque si usted me creyera, usted va a invertir miles de dólares
en toda clase de maquinaria pesada para sacar millones de dólares del patio de su casa. Pero si yo voy donde Dios con una palita, ¿a quién yo estoy llamando un mentiroso? A Dios. No le creemos cuando decimos que Él tiene un galardón para nosotros en el reino de los cielos. No le creemos. No le creemos. Si venimos a Dios con una palita, le decimos a Dios en su cara, tú eres un mentiroso. No hay un galardón en el reino de los cielos para mí. No es verdad que tú tienes un aposento para mí. No es verdad que tú me vas a dar un cuerpo nuevo que nunca va a volver a envejecer, que nunca más se va a enfermar, que nunca más va a llorar. Cuando tú me dices a mí que hay calles de oro y mares de cristal, yo no te creo a ti. No te creo. Porque si te creyera, estaría escudriñando la palabra de Dios. Pero cuando no la leemos y estamos más preocupados por las cosas de este mundo, estamos llamando a Dios un mentiroso. Y tenemos que tener mucho cuidado el de llamar a nuestro Dios un mentiroso. Porque si usted se está congregando aquí y no está viviendo la vida cristiana, si usted no está obedeciendo la palabra de Dios, usted está viviendo una religión. Y eso va en contra de la voluntad de nuestro Dios. Versículo 41 de Juan capítulo 5 dice, gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Por eso no leemos la palabra de Dios, porque no lo amamos. Decimos que lo amamos, pero no lo amamos. Mis amados, ¿cómo usted puede amar a una persona que usted no conoce? ¿Acaso usted conoció al Señor Jesús en persona? Usted lo invita a cenar a su casa y ustedes comen y empiezan ahí a jugar dominó. ¿Cómo usted cree en el Señor Jesús? La palabra dice que por fe, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17, ¿verdad que sí? Pero ¿cómo usted puede tener fe si usted mismo no está leyendo la palabra? La fe viene por el oír la palabra. La fe viene por el leer la palabra de Dios, excepto que nosotros no estamos leyendo la palabra de Dios. Entonces no tenemos fe. Hemos creado un Dios erróneo en nuestro corazón y lo hemos llamado a Él Jesús. Un Dios alcahuete. Un Dios que hace lo que yo quiera, cuando yo quiera y como yo lo quiera. Que si yo quiero comprar una casa, cojo una piedrita, la tiro y lo declaré y ya la casa se va a dar. Ese es el Dios que yo he creado en mi corazón. Uno que me da permiso para vivir en libertinaje. Un Dios que no le importa lo que yo veo, lo que yo escucho. Un Dios que no le importa cómo yo vivo. Ese es el Dios que yo he creado en mi corazón y tengo el atrevimiento de llamarlo a Él Jesús. ¿Qué clase de blasfemia es esta? Mis amados, ni en el Viejo Testamento, los de Egipto, ni los israelitas cuando creaban estos ídolos, hacían una cosa semejante como esta. Ellos tenían dioses, toda clase de dioses, con distintos nombres. Toda clase de nombres, el dios del sol, la luna, las estrellas, el de Júpiter. Y nosotros creamos un ídolo en nuestro corazón y lo llamamos a Él Jesús. Decimos, ese es el Dios que salva vida. No es el Dios de la palabra, pues no estamos leyendo la palabra para saber si ese es Él, pero es un Dios que hemos creado en nuestro corazón, que nos da permiso a vivir como nos da la gana. Pero mis amados, el libertinaje es algo que es sumamente pecaminoso ante nuestro Dios. Miren lo que dice en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrero estado viene a ser peor que el primero. Mis amados, yo les voy a quebrantar este verso para que ustedes entiendan que este verso es para nosotros, no es para el ateo, es para el creyente. Escuchen, se lo voy a quebrantar.
Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, si ellos siendo sacados del fango de su vida y siendo lavados por la sangre bendita del Cordero, al fango ellos regresan, el postrero estado viene a ser peor que el primero. ¿Cuál es el primer estado? El estado de un ateo. ¿Cuál es el postrero? El de un blasfemo. ¿Y qué es peor? ¿Ser un ateo o ser un blasfemo? Ser un blasfemo. ¿Y qué castigo se merece aquel que blasfema el nombre de su Dios? Porque la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 10, versículo 29, ¿y qué mayor castigo piensan ustedes que merece que el que pisotea al Hijo de Dios y considera impura la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e insulta al Espíritu de gracia? Mis amados, les voy a quebrantar este verso para que ustedes entiendan que este verso va con segunda de Pedro. Escuchen bien. ¿Y qué mayor castigo piensan ustedes que merece que el que pisotea al Hijo de Dios, el que pisotea la sangre bendita del Cordero y considera impura la sangre del pacto, en la cual fue santificado? Mis amados, el ateo no ha sido santificado porque ellos no han hecho una proclamación de fe. ¿Quién hizo una proclamación de fe? Nosotros. ¿Quién se bautizó en agua? Nosotros. ¿Quiénes son los que se congregan? Nosotros. Mis amados, ¿y qué mayor castigo ustedes piensan que merece que el que pisotea al Hijo de Dios y considera impura la sangre del pacto, en el cual fue santificado, e insulta al Espíritu de gracia, al Espíritu Santo? ¿Usted sabe cómo usted insulta al Espíritu de gracia? Cuando usted vive en libertinaje, usted pretende que el Espíritu Santo está morando en usted, cuando en verdad usted no tiene el Espíritu Santo. Usted no lo tiene, pero pretende que lo tiene e insulta al Espíritu de gracia porque usted está pretendiendo que el Espíritu de Dios está en usted y en verdad no está en usted. Miren lo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 3 al 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso, y la verdad no está en él. Mis amados, la palabra dice que somos unos mentirosos si decimos que tenemos una relación íntima y personal con el Creador, cuando en verdad estamos viviendo en libertinaje. Porque si lo contrario a la obediencia es libertinaje. Si no estoy viviendo en obediencia a Dios, estoy viviendo en libertinaje. Y la palabra dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el que no obedece la palabra de Dios es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Miente cuando dice que es cristiano. Miente cuando se congrega y da ese besito más lindo y ese abrazo más bello. Mienten cuando se hincan al frente del altar. Mienten cuando están hincados al frente de sus sillas. Ellos son unos mentirosos y la verdad no se encuentra dentro de ellos. Mis amados, por eso es que Mateo 7:21 dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién hace la voluntad del Padre? El que lo ama. ¿Quién es el que lo ama? El que lo conoce. ¿Quién es el que lo conoce? El que lee la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que leer la palabra, mis amados, porque no todo el que dice Señor, Señor, no todo el que dice ser cristiano va a entrar al reino de los cielos. Si sus rodillas no están temblando ahora mismo, no sé qué más yo puedo decir. Usted no tiene el temor de Dios en usted. Porque si la palabra dice que no todo el que dice ser cristiano entrará, hasta yo mismo me tengo que examinar. En verdad estoy en los caminos del Señor. ¿Por qué yo hago lo que yo hago? ¿Por qué yo me congrego? ¿Por qué yo soy el líder de niños, o de jóvenes, o de damas, o de caballeros? ¿Por qué soy un anciano o un diácono? ¿Para que el pastor me vea? Yo espero que no. Yo espero que no.
Pero tristemente, mis amados, muchos de nosotros lo hacemos para los aplausos de los hombres, porque el Señor Jesús lo dijo. No me cojan mi palabra, mis amados, yo no estoy aquí a regañarlos a ustedes. La palabra de Dios dice que eso es lo que nosotros hacemos. Miren lo que dice ahora en Juan capítulo 5, versículo del 43 al 44. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese sí recibes. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria del Dios único. No soy yo, mis amados, es la palabra la que está diciendo que nosotros buscamos gloria del hombre por encima de la gloria de Dios. Miren, mis amados, yo he estado en iglesias en donde el ministro, el visitante como yo, siempre está buscando la aprobación del pastor. Siempre. Los niños de esta iglesia, Dios te ama. Dios te ama. Dios tiene un propósito para ti. ¿Verdad que sí, pastor? Estos niños tienen que ser como David. Ustedes tienen que ser como David. Ustedes tienen que ser guerreros. ¿Verdad que sí, pastor? ¿Verdad que sí? Sí, esta congregación, oh, pastor, mírenlo, mira todo emperipollado, mira qué reverencia al Señor. ¿Verdad que sí, pastor? Sí. Pero usted sabe por qué el ministro hace eso. Porque lo que va a pasar es que cuando yo me baje, viene el pastor, se sube a la tarima y dice, este caballero es un hombre de Dios. El Espíritu Santo está presente en él. Él ha traído una palabra, fuego que quema. Miren ese ministro, el Dios lo está usando, el Dios Todopoderoso lo ha ungido. Yo le doy la gloria al pastor, el pastor me la devuelve a mí. Y como dijo el Señor Jesús, dándonos la gloria los unos a los otros y robándosela al que se lo merece, que es el Señor Jesucristo. Él es el único que se merece la gloria y la honra. Mis amados, tenemos que parar esta mala costumbre de darnos la gloria los unos a los otros. Yo he estado en iglesias donde los anuncios son más largos que la predicación. Más largos. He estado en congregaciones en donde estamos celebrando las damas, el Día de las Madres, padres para el Día de los Padres, los abuelos, los niños, celebrando el Día del Pastor. Estamos celebrando muchas cosas y los anuncios se convierten en 40 minutos. Yo he estado en iglesias en donde le toma a la persona que está al frente 10 minutos explicar el menú de lo que van a almorzar después que salgan de la iglesia. El menú, te lo explican completo. Va a haber hot dog, te vas a echar ketchup y mostaza, hay cebolla, y que te gusta el tomate, pepinillo, y el pan lo tienes de 8 pulgadas o de 6 pulgadas, tienes papitas fritas si quieres, si no puedes comer una pequeña ensalada. Una vez tuve en una iglesia 40 minutos de anuncio y después viene el pastor, saca su teléfono y le dice a la congregación, yo sé que nosotros tenemos 20 minutos más, 25 minutos. Pone la alarma en su teléfono, pone el teléfono en el púlpito y cuando pasaron los 25 minutos y la alarma sonó, él terminó con una oración y despachó a la congregación. ¿Cómo puede ser que le ponemos un reloj a la palabra de Dios? Pero cuando es hora de hablar de la comida, hay todo el tiempo del mundo. Aunque el Señor Jesús nos dijo en Mateo 4:4 que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este pan sacia tu alma. Sacia el alma. Y por eso, mis amados, tenemos que dejar la cultura, cómo los demás hacen las cosas, y debemos regresar a los días cuando solamente adoración, oración, la Santa Cena y la predicación de la palabra era lo único que la iglesia hacía.